Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas. Yo soy, y estoy emocionadísimo / a detenerlos a hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en historias de amor que desafían todo, amores que florecen incluso en medio de la mentira y la intriga. Amores que, como dice el título, son verdaderamente imparables. Hoy vamos a celebrar la Pasión Superíndice 3N turca, esa que nos hace suspirar frente a la pantalla. Vamos a explorar algunas de esas series donde el amor es el protagonista absoluto, donde los obstáculos parecen insuperables, pero la conexión superíndice 3N entre los personajes es tan fuerte que logra derribar todas las barreras. Y por supuesto hablaremos de Kerem y Hande, una pareja IQ superíndice 3 Nika que nos ha robado el corazón superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla. Antes de que empecemos con esta aventura llena de romance y drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si aman las series turcas tanto como nosotros, encontraru contenido exclusivo, análisis, curiosidades y mucho no se pierdan de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¿Listos? Vamos a ello. Empecemos con un clásico, una serie que conquistó superíndice 3 el mundo entero y que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato, Senu con diéresis al cap, que en Spau más menos se conoce como Love is in the Air. Esta serie es mucho más que una simple comedia romántica, es un fenómeno superíndice 3 cultural que ha redefinido los estándares del copyright nero. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven inteligente y ambiciosa que sueña más menos con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su beca es cancelada debido a las acciones, o mejor dicho, las decisiones corporativas de Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto, heredero de una fortuna y con una personalidad que roza la perfección superíndice 3N obsesiva. El destino, con su peculiar sentido del humor, los une de una manera inesperada. Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos, un trato que, como suele suceder, se sale de control. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, el famoso robot, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo, distante y aparentemente incapaz de mostrar emociones. Su personaje es la encarnación superíndice 3N del emprendedor exitoso, pero a un alto precio, la desconexión superíndice 3N emocional. Hande Erçel, por su parte, da vida a Eda YLDZ, una joven espontánea, alegre y llena de vida. Eda es el contrapunto perfecto para Serkan, un torbellino de energía y optimismo que irrumpe en su vida metu superíndice 3 dica y predecible. La trama se complica a medida que la farsa del compromiso se vuelve cada vez más real. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias abismales, comienzan a sentir una atracción superíndice 3N innegable el uno por el otro. Las mentiras, los malentendidos, las rivalidades profesionales y las presiones externas intentan separarlos, pero el amor que surge entre ellos es fuerte. Es un amor que crece en la adversidad, alimentado por la admiración superíndice 3N mutua y la necesidad de encontrar un equilibrio en sus vidas. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque Senu con diéresis al cap es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 el amor puede florecer incluso en las circunstancias adversas. La mentira es el punto de partida de su relación superíndice 3N, un contrato firmado con segundas intenciones, pero la pasión superíndice 3N y la conexión superíndice 3N genuina que comparten Eda y Serkan son capaces de superar cualquier obstáculo. Además, la química innegable entre Kerem y Hande traspasa la pantalla, haciendo que su historia de amor sea creíble y cautivadora. No se trata solo de una actuación superíndice 3N, se percibe una conexión superíndice 3N real que engancha al espectador y lo hace partícipe de sus emociones. Un dato curioso sobre esta serie es que la relación superíndice 3N que se desarrolló superíndice 3 entre Kerem y Hande en la pantalla se extendió superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dándolos en una de las parejas queridas del mundo del entretenimiento. Un romance que mantuvo a los fans en vilo y generó superíndice 3 una enorme expectación superíndice 3N. La relación superíndice 3N posterior a la serie también copyright N creó controversia. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a adentrarnos en una historia dramática y llena de intriga. Hablemos de Karasevda, traducida al Spau más menos como Amor Eterno.
Aunque Kerem y Ande no participan en esta serie, la incluimos porque representa a la perfección superíndice 3n, esos amores que luchan contra todo pronus superíndice 3 estico, amores que se enfrentan a la envidia, la ambición superíndice 3n, la opresión superíndice 3n y las diferencias de clase, un tema recurrente en las series turcas. Karasevda es un drama romántico protagonizado por Burak Uzuparrafoybit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu. La serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una chica de familia rica y adinerada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, un amor puro e inocente que florece en medio de la opulencia y la marginalidad. Sin embargo, su amor se ve amenazado por Emir Kozkoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con Ukondieresis Copyright L para salvar a su familia de la ruina financiera. Emir es el arquetipo del villano carismático, capaz de manipular y destruir todo a su paso con tal de conseguir lo que quiere. Kemal, devastado por la decisión superíndice 3n de Nihan, decide alejarse y buscar una nueva vida, dejando Atru, ese su amor y sus sueños más menosos. Aún más menosos después Copyright S, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario, un hombre nuevo, con sed de venganza y dispuesto a recuperar lo que le fue arrebatado. Su reencuentro con Nihan reaviva la llama de su amor, pero ahora se enfrentan a obstáculos aún mayores, el matrimonio de Nihan con Emir, la sed de venganza de Kemal y los oscuros secretos que rodean a la familia Kozkoğlu. La serie se convierte en un laberinto de intrigas, traiciones y sacrificios, donde el amor lucha por sobrevivir en medio del caos. Karasevda es una historia de amor intensa y apasionada, donde los protagonistas deben luchar contra un destino cruel y unas circunstancias implacables para estar juntos. La mentira, la traición superíndice 3n y el sacrificio son elementos clave en esta serie que nos muestra hasta du superíndice 3 de puede llegar el amor verdadero. Es relevante para nuestro tema porque demuestra que el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de desafiar incluso a la sociedad y al poder, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un reconocimiento a su calidad narrativa y a su impacto global. Cambiando de tercio, quiero comentar sobre la serie Gunea Yıldızlar, que en español más menos se titula Superíndice 3 Sol de invierno. Esta serie, si bien no cuenta con Kerem o Ande, presenta una historia donde el amor y la mentira se entrelazan de una forma bastante particular, explorando las dinámicas familiares y los secretos del pasado. Gunea Yıldızlar es un drama romántico que sigue la vida de Gunea, una profesora de literatura con 3 hijas gemelas, Nazlı, Selin y Peri. Gunea decide mudarse a Estambul para casarse con Haluk Mertoğlu, un exitoso empresario. Sin embargo, la llegada de Gunea y sus hijas a la vida de los Mertoğlu desata una serie de conflictos y secretos que pondrán a prueba el amor y la lealtad de todos los involucrados. La serie explora temas como la familia, el amor, la amistad y la identidad. Las 3 hijas de Gunea, cada una con una personalidad distinta, se adaptan a su nueva vida en Estambul y se enfrentan a sus propios problemas y dilemas. Nazlı, la mayor de las gemelas, es una chica rebelde e independiente que se enamora de Sabay, el hijastro de Haluk. Su relación superíndice 3n es un torbellino de emociones, marcada por la rebeldía y la pasión superíndice 3n juvenil. Selin, por su parte, es una joven ambiciosa y superficial que busca encajar en la alta sociedad. Su personaje representa la lucha por la aceptación superíndice 3n y la búsqueda de la identidad en un mundo materialista. Y Peri, la ese joven de las gemelas, es una chica tímida e insegura que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su historia es un viaje de autodescubrimiento y superación superíndice 3n personal. ¿Du superíndice 3 de entra la mentira? En que el pasado de Haluk es lleno de secretos oscuros, que poco a poco van saliendo a la luz, afectando a todos los miembros de la familia. Estos secretos son el catalizador de los conflictos y las tensiones dentro del grupo familiar. La relación superíndice 3n entre Nazlı y Sabay es especialmente intensa y llena de obstáculos, ya que deben lidiar con la oposición superíndice 3n de sus familias y con los secretos del pasado. En esta serie el amor intenta abrirse camino entre las redes de engao más menos, o si las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado. Es una serie que te atrapa por la complejidad de sus personajes y por las vueltas de tuerca que tiene la trama, manteniendo al espectador en constante suspenso. Ahora, para salir un poco del drama y regresar a la comedia romántica, quiero hablarles de Erken Zikuay, conocida en español más menos como Pu, Jaro Sou más menos Ador.
Aunque no estemos hablando específicamente de mentiras destructivas, hay una serie de enredos y secretos que ponen a prueba la relación superíndice 3n entre los protagonistas, aún más menos añadiendo un toque de humor y ligereza a la trama. Erkenci Quay es protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y espontu, nea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem es un personaje entrao más menos hable, lleno de vitalidad y con una visión superíndice 3n optimista de la vida. Un día Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. Can es un espíritu libre, un hombre que ha viajado por el mundo y que busca la autenticidad en cada experiencia. Sanem y Can se enamoran perdidamente, pero su relación superíndice 3n se ve amenazada por las intrigas y los secretos que rodean a la agencia de publicidad. Además, Sanem se ve involucrada en una serie de enredos y malentendidos que ponen a prueba su amor por Can. Estos enredos son el motor de la comedia, creando situaciones divertidas y entrao más menos hables que conectan con el público. Erkenci Quay es una serie fresca y divertida que celebra el amor, la amistad y la libertad. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman es innegable, lo que hace que su historia de amor sea cautivadora. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 el amor puede superar los obstáculos y las dificultades, incluso cuando las cosas no son fáciles. Aunque no haya grandes mentiras, hay malentendidos, secretos guardados y situaciones confusas que los protagonistas deben aprender a sortear juntos. Un dato curioso es que Erkenci Quay fue un con diéresis copyright sito internacional, siendo vendida a de 50 pauses, demostrando el poder de las comedias románticas turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. Finalmente, regresando a Kerem Bürsin, vale la pena mencionar su trabajo en Bueir Arkandan Gelecek, que podríamos traducir como esta ciudad vendrú de de ti. Si bien el amor romántico no es el eje central de la trama, hay una historia de amor que se desarrolla en medio de la acción superíndice 3n y el drama, aún más menos añadiendo una dimensión superíndice 3n emocional a la historia. Kerem Bürsin interpreta a Ali Smith, un joven que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era más menos aún más menos después Ali regresa a Estambul para enfrentar su pasado y buscar venganza. Ali es un personaje complejo, marcado por la trauma y la necesidad de encontrar justicia. En su camino Ali conoce a Derin, una bailarina de ballet de origen rico, que atrapada en una relación superíndice 3n infeliz. Derin representa la fragilidad y la necesidad de escapar de un entorno opresivo. Ali y Derin se sienten atraídos el uno por el otro, pero su amor se ve amenazado por las circunstancias y por los oscuros secretos que rodean a sus vidas. Bueir Arkandan Gelecek es una serie intensa y emocionante que explora temas como la venganza, la redención superíndice 3n y el amor. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 el amor puede surgir en los lugares inesperados y CEU superíndice 3 puede ser una fuerza transformadora en la vida de las personas. En esta serie la mentira y el engao más menos n presentes en el pasado de Ali, en la vida que intenta construir y en las personas que lo rodean. El amor entre Ali y Derin se convierte en un refugio en medio del caos y la incertidumbre, una esperanza en medio de la oscuridad. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas donde el amor se enfrenta a la mentira y a la adversidad. Hemos visto ejemplos de comedias románticas, dramas intensos y series llenas de acción superíndice 3n, pero todas tienen algo en común, la pasión superíndice 3n turca que nos hace vibrar y creer en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Recuerden que el amor, aunque a veces se vea amenazado por la mentira y los obstáculos, siempre puede encontrar una manera de florecer. Como demostraron Eda y Serkan, Kemal y Nihan, y tantos otros personajes de nuestras series turcas favoritas. El amor, en definitiva, es una fuerza imparable. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿L de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde el amor se enfrente a la mentira y logre vencerla? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.